Paz de Cristo. Bienvenido a Vida Abundante en línea. Me llamo Perla. Gracias por acompañarnos en nuestro estudio bíblico. Se ha preparado un mensaje especial para usted y para mí. Abra un cuaderno, tome un lápiz y asegúrese de resaltar las escrituras compartidas hoy para futuras referencias y meditaciones. Si no tiene una Biblia, envíenos un mensaje y nos encantaría proporcionarle una. Nuestro deseo es que cada uno de ustedes crezca en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un honor presentarles a nuestro hermano Alfredo Bautista. Dios ha impresionado un mensaje oportuno en su corazón para nosotros este día, titulado Personas que arrebatan las promesas. Paz de Cristo, qué bueno que nos acompañas. Te quiero dar la bienvenida en esta tarde y también quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? A nuestro pastor, al ministerio, por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios. Cualquier necesidad que podamos tener la encontramos aquí en la Biblia, abriendo las Escrituras, escudriñando la palabra del Señor. Es como podemos nosotros encontrar cualquier necesidad que tú puedas estar padeciendo. Podemos encontrar paz, podemos encontrar tranquilidad. Así es que quiero invitarte a que ahí donde te encuentras, a que abras tu Biblia, que nos acompañes y podamos aprender lo que Dios quiere hablarnos. El tema del día de hoy lo titulé Personas que arrebatan promesas. Vamos a estar estudiando el capítulo 13 del libro de Números. Vamos a estar leyendo un poquito, así es que quiero invitarte a que seas paciente, que escudriñemos la palabra juntos. Vamos a ir al capítulo 13, versículo 1 del libro de Números, y dice esto así: El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Envía a hombres a que exploren la tierra de Canaán, que voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad. Nos vamos a saltar un poquito por razones de tiempo. Versículo 17. Entonces Moisés, pues, los envió a explorar la tierra de Canaán y les dijo: Vayan por el Negueb y suban a la región montañosa. Fíjense cómo es el país y si la gente que vive en él es fuerte o débil, en si son pocos o muchos. Vean si sus ciudades están hechas de tiendas de campaña o si son fortificadas, y si la tierra en que viven es buena o mala, fértil o estéril, y si tienen árboles o no. No tengan miedo, traigan algunos de los frutos de la región. Vamos a pasar ahí al versículo 25, seguimos leyendo el mismo capítulo. Después de explorar la tierra 40 días, regresaron estos espías que había mandado Moisés, y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a todo el pueblo de Israel, y les contaron lo que habían averiguado y les mostraron los frutos del país. Y le dijeron a Moisés: Fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una tierra donde fluye leche y miel. Y estos son los frutos que producen. Estamos ahí en el versículo 28 y dice así: Pero la gente que vive allí es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de eso, vimos allá descendientes del gigante Anac. En la región del Negueb viven los amalecitas, y en la región montañosa viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, y por el lado del mar y junto al río Jordán viven los cananeos. Básicamente, Moisés había enviado, ¿verdad?, a estos espías a esta ciudad donde el Señor ya les había dicho que les iba a dar esa tierra por heredad. Entonces en el versículo 25 vienen, después de estar 40 días, ¿verdad?, en esa ciudad, analizando lo que estaba en esa ciudad, también trayendo fruto de lo que habían encontrado en esa ciudad, viendo el pueblo que vivía en esa ciudad, vienen y le dan un reporte, ¿verdad? No nada más a Moisés, sino también a todo el pueblo, y les empiezan a decir: mira, ciertamente esta ciudad fluye leche y miel, y estos son los frutos que producen, que son muy buenos. Y en el versículo 28 ellos empiezan también a dar los peros, ¿verdad?, las excusas. Pero la gente que vive allí es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas, y les empiezan a decir: vive todas estas personas, es muy difícil, ¿verdad?, conquistar esta ciudad. Entonces nos vamos a saltar ahí al versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo: Caleb interrumpió a esos espías que estaban dando el reporte y les dijo: pues vamos a conquistar esa tierra.
Nosotros podemos conquistarla, viene, ¿verdad?, con signo de exclamación. Pero los que habían ido con él respondieron: no, no podemos atacar a esa gente. Ellos son más fuertes que nosotros. Y fíjese lo que dice el versículo 32. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Entonces, a través de esta historia, ¿verdad?, parafraseamos un poquito, también nos saltamos algunos versículos por razones del tiempo, pero básicamente usted puede ver, ¿verdad?, el cuadro que estamos nosotros narrando. Estamos viendo cómo Moisés, después de la promesa que Dios le hizo al pueblo de entregarle, ¿verdad?, esa tierra prometida, de cómo Moisés envió estos espías. Y de cómo ellos pasaron ahí 40 días analizando lo que estaba pasando y cómo regresaron y dieron este reporte, y solamente un par de ellos, ¿verdad? Un par de ellos se animaron al pueblo a conquistar esta tierra. Entonces esta historia me habla que hay diferentes tipos de personas, ¿verdad? Si te das cuenta, todos los espías fueron y vieron la misma cosa, pero algunos vinieron, ¿verdad?, con un reporte negativo y otros vinieron con un reporte de fe. Hay personas, este tipo de personas son, un tipo de persona es aquellas que alimentan el temor. La tierra que fuimos a explorar, el versículo 32, mata a la gente que vive en ella y todos los hombres son enormes. La persona que vive en temor nunca arrebata promesas. Además, al contrario, ¿verdad?, desanimarán a otros para no conquistar su tierra prometida, dice el versículo 32. Se pusieron a decirle a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. El temor distorsiona además el concepto que tenemos de nosotros mismos. Dice: y éramos, a nuestro parecer, como langostas. ¿Verdad? El temor nos hace personas inseguras. El temor nos paraliza, ¿verdad?, a no poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Ciertamente estamos viviendo momentos difíciles. Ciertamente estamos viviendo momentos en donde nos tenemos que agarrar de la mano de Dios diariamente. Pero también ser personas que no alimentan el temor. Ser personas que alimentan la fe. De nosotros podemos, así como Caleb decía, nosotros podemos alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros a pesar de las circunstancias. El otro tipo de personas que podemos ver en esta historia son aquellas que alimentan la fe. Subamos luego y tomemos posesión de ellas, dijo Caleb, porque podremos más nosotros que ellos, en el versículo 30. Las personas que arrebatan promesas son aquellas que alimentan la fe y no el temor. Entonces, a lo largo de esta historia podemos ver, ¿verdad?, que hay diferentes tipos de personas en esta historia. Josué y Caleb tenían puesta la mirada en la meta. Eran hombres de visión y eran personas comprometidas. Entonces aquí puse una lista, ¿verdad?, de personas que podemos ver en esta historia. La primera son personas que no tienen metas, que no tienen visión. Por eso es importante que en nuestra vida cristiana haya una meta, haya una visión. Las metas nos mantienen enfocados, ¿verdad? Nos mantienen con la mirada hacia arriba. Se necesita, ¿verdad? Son personas, las personas número uno es no tienen meta y no tienen visión, no se comprometen. Número 2, no arrebatan su tierra prometida por temor. Hay muchas personas que no alcanzarán el potencial de Dios en sus vidas debido al temor, debido a las inseguridades, y también, ¿verdad?, se enfocan en los peros, en las excusas, en lo difícil de la situación. Siempre van a lo seguro por temor al fracaso, pero Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios nos ha dado espíritu de amor y de dominio propio. Dios nos da la valentía. Nosotros podemos salir de esta situación difícil, hermano. Quiero animarte que cuando venga la situación difícil no nos enfoquemos en lo que está aconteciendo aquí. Si nos enfocamos en lo que está aconteciendo aquí, nos vamos a estresar. Si nos enfocamos en lo que está aconteciendo aquí, ¿verdad?, nos vamos a desanimar. Pero te animo a que no seamos de este tipo de personas. Te animo que así como Josué y Caleb vieron mucho más allá de los obstáculos, que así tú puedas ver mucho más allá de lo que está aconteciendo.
Número 3, las personas que dejan todo a la mitad. Nada más se pone difícil. La Biblia los llama una persona de doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Se pone la situación difícil y ya no vamos a acabar. Y podemos ser, ¿verdad?, una persona de este tipo en nuestra vida. Una persona que está acostumbrada a renunciar tan pronto como se pone la cosa difícil. Quiero animarte a que no seamos de este tipo de personas. Que permanezcamos fieles a Dios a pesar de las circunstancias. Número 4, las personas que arrebatan promesas. Y estas son las clases de personas que debemos ser. Son personas que tienen metas. Son hombres de visión. Son personas que se comprometen. Personas que pagan el precio. Que ven mucho más allá de los obstáculos. Nadie es digno del título de gigante cuando se compara con nuestro Dios, hermano. Debemos de ser de este tipo de personas, personas comprometidas, personas con las cuales Dios puede contar. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios no puede contar con personas de doble ánimo. Dios está buscando personas como Josué que digan, ya no claudiquen más en dos pensamientos de sí o mejor no hay que servir a Dios. Dice, yo y mi casa serviremos a Dios. Dios está en busca de esa clase de hombres y mujeres. Dios está en busca de esa clase de hombres que se comprometan a la obra de Dios, que se comprometan a llevar a cabo el llamado por el cual fuimos creados, hermano. El llamamiento que Dios nos ha hecho es grande, es de predicar su evangelio, es de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con las demás personas. Entonces no nos enfoquemos en los gigantes, en los peros, en las excusas, sino seamos personas de visión, personas que alimentamos la fe y no el temor. ¿Estás dando de vueltas en el mismo lugar? Pasan los años y tal vez tú piensas que estás patinando en el mismo lugar. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Fíjese lo que le pasó a la gente por haberse rebelado a Dios y por haber hablado mal de esa tierra. Dice en el libro de Números capítulo 14, versículo 34. Conforme al número de días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaráis vuestras iniquidades 40 años. Este pecado le costó al pueblo de Israel estar patinando en el mismo lugar por 40 años. Era simplemente, ¿verdad?, de la tierra de Egipto al pueblo de Israel, a la tierra prometida, eran simplemente, probablemente 1 o 2 semanas de camino. Pero patinamos en el mismo lugar porque no nos decidimos a servir a Dios de todo corazón. La persona que arrebata promesas es una persona de compromiso. La gente de compromiso nunca aparta su mirada de la meta. La gente de comprometida no da lo mínimo, lo da todo. Como dijo Jesús, si te piden la capa, dales también la espada. Y si te piden que vayas 1 milla, ve con ellas 2. Eso es lo que quiere Dios, una persona que no da lo mínimo. Aún en el trabajo, qué difícil es trabajar con una persona que quiere solamente darte lo mínimo. Pero qué hermoso es trabajar con una persona que va a la milla extra, que hace más, que tiene una actitud de servicio, que es servicial, que es acomedido. Esa es la clase de gente que arrebatan promesas en el reino espiritual. La gente que se acomide, la gente que está orando, que está mandando textos, decirle, hermano, estoy orando por ti, hermano, estoy ayunando por la juventud, estoy ayunando por esto, por lo otro. Esa es la gente que arrebata promesas. Porque pudiésemos estar, hermanos, invadidos por el temor en nuestro hogar, paralizados por lo que está pasando, pero dice Dios, quiero que veas mucho más allá de lo que está aquí. Quiero que veas lo que tengo para mi pueblo, porque el enemigo no ha podido dejar preso el evangelio, hermanos. Y eso aconteció también en
en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, el enemigo pensó que al perseguir a la iglesia iba a poder apagar el fuego, pero no fue así. Al contrario, el fuego se empezó a esparcir por todos lados y el evangelio fue predicado, y eso es precisamente lo que está pasando en estos tiempos. Hay predicaciones en todas nuestras redes sociales, hay personas que están predicando el evangelio y el evangelio está llegando a los hogares y se está esparciendo el evangelio. Eso es lo que Dios quiere. La falta de compromiso nos hace patinar en el mismo lugar. No podemos estar en la misma condición espiritual que el año pasado. Es tiempo de despertarnos del sueño sabiendo que nuestra redención se acerca, hermanos. Estar en un mismo lugar por años le abre la puerta al desánimo. El pueblo de Israel dijo en Números 14:4, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Estábamos mejor en Egipto, decían. No permanezcamos, hermano, en el mismo lugar. Si no estás creciendo, estamos muriendo. Necesitamos, hermano, ser personas que arrebatan promesas. Quiero nada más simplemente, a manera de conclusión, darte ejemplos de personas que arrebataron promesas en el libro de Hebreos capítulo 11. Dice la Biblia de Noé, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Las personas que arrebatan promesas reconocen la voz de Dios y no solamente la reconocen, les son obedientes. Abraham, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Lo dejó todo, dejó la comodidad, salió de su zona de confort porque quiso escuchar la voz de Dios y obedecerle. Las personas que arrebatan promesas son personas que salen de su comodidad. Personas que dicen, ¿sabes qué? Quiero dejar estos hábitos que tengo y quiero hacer algo para el reino de Dios. No te acomodes ni te enamores de este mundo, hermano. Somos peregrinos. Digámosle a Dios, Dios, examíname y quiero salir de mi zona de confort. Sara, por la fe, Sara siendo estéril recibió fuerzas para concebir, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Las personas que arrebatan promesas confían en el tiempo perfecto de Dios y esperan con paciencia mientras continúan orando. Moisés, por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el sacrificio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón y se sostuvo como viendo al invisible. Los que arrebatan promesas son aquellos que saben que son peregrinos y su herencia está en los cielos. ¿Y qué más digo? Concluye el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Porque el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, Jefte, de David, de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas. Para Dios, hermano, era muy fácil entregarles la tierra prometida limpia, libre de gigantes, libre de dificultades, pero nuestra fe tiene que ser probada. Y para llegar al cielo, hermano, es necesario que pasemos por pruebas y tribulaciones. Y esto está fortaleciendo nuestra fe, hermano, porque diariamente no estamos confiando en las mascarillas, no estamos confiando en el gel antibacterial, estamos confiando en que Dios nos protege. Salimos a trabajar y ponemos y nos encomendamos a Dios nuestro salir y nuestro entrar. Es necesario, hermano, que pasemos por estas circunstancias difíciles. La pregunta es, ¿estás dispuesto a arrebatar tu tierra prometida a pesar de los obstáculos? Dios ya entregó la tierra prometida. Dios ya nos prometió, ya nos dio promesas. Pero es necesario ir y pelear contra esos gigantes. El gigante del temor. Gigantes que nos están atormentando en nuestra vida cristiana. Gigantes de amargura. No sé qué nombre tenga ese gigante con el cual tú estás peleando, pero quiero motivarte a que sigamos caminando y peleando la buena batalla, hermano.
y que tomemos posesión de la tierra prometida y declaremos nuestras familias para Cristo. Quiero invitarte a que hagamos una oración. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tenemos promesas, Señor, que nos has dado. Porque nos has prometido, Señor, una tierra, una ciudad celestial, Señor, donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad. Y esa es la tierra que tú has prometido a tu pueblo, mi Dios. Este dolor es temporal, mi Dios. Pero es necesario que nosotros, Padre, pasemos por esto para que nuestra fe se fortalezca y sea probada, Señor. Y nos halles, Padre, en alabanza. Te damos gracias, Señor. Fortalece las familias, Señor. Fortalece nuestros hogares. Y te pedimos por tu pueblo santo en Israel, Señor, y por tu iglesia alrededor del mundo. Te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, y ayúdanos a ser de los que arrebatamos promesas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. ¡Qué mensaje tan alentador! Gracias, hermano Bautista. Nuestra oración es que la palabra de hoy haya sido de gran bendición para usted. Creemos que Dios continuará completando su voluntad más perfecta en su vida. Le agradecemos por acompañarnos en nuestro estudio bíblico. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Síganos en Instagram y hágale clic en me gusta en Facebook. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.